¿Usted qué entiende por Guerra Fría? Para mí la Guerra Fría fue un conflicto sociopolítico sucedido entre digamos así decir, las dos grandes potencias que existían en ese tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, que fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. El término Guerra Fría proviene es que no hubo un contacto directo bélico, sino que fue algo más económico, tirando más a control político. Charles, ¿usted qué entiende por Guerra Fría y cuáles cree que son las consecuencias hoy en día de ella? Bien, entiendo por Guerra Fría un conflicto que se dio a mediados del siglo XX entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en donde cada uno quería imponer una ideología y a través de conflictos en los cuales no intervenían directamente, dejaban ver su posición. Considero que con las consecuencias de la Guerra Fría en la actualidad son muy evidentes. Ejemplo de ello es el conflicto en Ucrania, por ejemplo, que se está viendo en la actualidad debido a la separación de la Unión Soviética. Nos gustaría saber su opinión sobre qué es la Guerra Fría y cuáles son las consecuencias de la actualidad de ella. Buenos días muchachos, o buenas tardes. Hablar de la Guerra Fría es hablar de una confrontación entre dos grandes potencias como son Estados Unidos y la Unión Soviética. La Guerra Fría fue un problema que se dio por allá en 1949 y se fue a un periodo más o menos de 40 años, ¿sí? Se ha mirado como una confrontación política, económica, como una lucha de poder por la hegemonía o el control del mundo, no solamente en aspectos territoriales, sino también en asuntos económicos y asuntos políticos. Posteriormente, esa tensa relación se fue enfriando gracias al desmonte de la perestroika, ¿sí? Cae el muro de Berlín también, y eso se puede mirar como los antecedentes que de una u otra manera reafirmaron la hegemonía y el poder de los Estados Unidos. La misma desmembración de la Unión Soviética en una serie de repúblicas independientes le quitó peso, le quitó fuerza, no solamente en el aspecto económico, sino en el aspecto político. Pero si nos vamos ahorita al 2014, pues podríamos hablar que nuevamente esas relaciones tensas, esas relaciones poco cordiales entre estos dos pueblos nuevamente reaparecen debido a los problemas con Rusia y Ucrania, ¿sí? Ucrania pues está luchando por su independencia, por ser una república totalmente independiente. Ha contado con un aliado como es Estados Unidos, y esto obviamente ha suscitado resistencia y ha generado pues inconformidades en la Unión Soviética. A raíz de eso nuevamente entonces se da como esa tensión, una tensión que obviamente puede tener implicaciones mayores. ¿Por qué? Porque Rusia ha buscado otros aliados como es China, ¿sí? Y Corea del Norte. Pues Corea del Norte está liderada por un joven loco, así lo podremos tildar, que de todas maneras es un hombre como enfermo y obstinado con el tema de la guerra. Entonces no tiene prejuicios, no tiene valores que lo frenen y lo lleven pues a tener como una mirada más ecuánime, más objetiva frente a cualquier problema o confrontación bélica que se pueda generar. Pablo, ¿qué consecuencias, para usted qué es la Guerra Fría y qué consecuencias tiene actualmente? La Guerra Fría es una lucha o guerra entre naciones o países en la que nunca se ve un enfrentamiento armado entre ellas, pero aunque sí se pueden dar actos violentos. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Qué consecuencias tiene en la actualidad? En consecuencias, gracias a la Guerra Fría se vieron grandes avances tecnológicos, armamentistas. Para usted, ¿qué fue la Guerra Fría?
Bueno, según lo que ya he consultado, la Guerra Fría empezó en el 1947 hasta el 1991, que terminó con el desmantelamiento de la organización, de la URSS, que es cosa de las naciones soviéticas, algo así. Bueno, en fin, la Guerra Fría fue un enfrentamiento armado entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y ayudó a más armamento militar y nuclear. ¿Qué consecuencias trajo en la actualidad? Lo mismo, lo que le acabo de decir, que dio más armas militares y nucleares. Bueno, nos encontramos hoy con el profesor Sebastián Muñoz Ciro y le vamos a dirigir dos preguntas. Profesor, ¿usted qué entiende por Guerra Fría? Bueno, básicamente uno podría definir la Guerra Fría como un conflicto ideológico que se dio desde 1946 hasta 1991, ¿cierto? Genera una polarización o una división del mundo en dos bloques, cada uno de los bloques encabezado por una potencia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Se da, como le digo, desde 1946 aproximadamente, después de la Segunda Guerra Mundial, y se extiende hasta 1991, cuando los soviéticos salen al mundo y dicen: el sueño del comunismo se nos convirtió en una pesadilla, esto fracasó, la Unión Soviética se disuelve, queda Rusia y otros 10-12 estados más que van a configurar el mapa mundi actual. Básicamente eso sería la Guerra Fría. Se le da el apelativo, el calificativo de fría, porque como tal entre esas dos potencias, aunque las relaciones fueron supremamente tensas, no se presentaron conflictos directos como sí ocurrió, por ejemplo, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Los conflictos que se presentaron durante la Guerra Fría en Vietnam, en las Coreas, fueron más que todo patrocinados, digámoslo así, de manera indirecta por las potencias. Pero en esos 40, 50 años uno no ve que Estados Unidos atacase directamente a la Unión Soviética, ni que la Unión Soviética atacase directamente a los Estados Unidos. Lo más cerca que estuvieron fue por allá en el 60 más o menos, con la crisis de los misiles en Cuba, ¿cierto? Que sí fue un momento muy crítico. El mundo estuvo a pocos instantes de presenciar una catástrofe nuclear. Afortunadamente, pues la situación se solucionó de manera negociada y básicamente es eso lo que uno podría decir de la Guerra Fría. Bueno, profe, ¿y qué consecuencias trajo a la actualidad la Guerra Fría? Consecuencias muchísimas. La configuración del mundo actual se le debe a la Guerra Fría, ¿cierto? No es nada gratuito que Estados Unidos sea una de las primeras potencias económicas a nivel mundial, de las principales potencias políticas, de las principales potencias militares. Es el resultado de la Guerra Fría, ¿cierto? Porque durante el periodo de la Guerra Fría, la Unión Soviética y Estados Unidos se debaten el quién va a ser el número uno. Como cae la Unión Soviética, Estados Unidos se convierte en la potencia número uno, situación que va a finalizar hasta cierto punto por allá en el 2008. Las relaciones que hoy existen entre Estados Unidos y Rusia, que siguen siendo relaciones muy tensas, que aunque son cordiales, son como muy hasta cierto punto de desconfianza, son el producto de la Guerra Fría. La situación en las Coreas, que no se ha alcanzado a solucionar oficialmente, es el resultado de la Guerra Fría. Ciertos países de la otrora Unión Soviética, o que hacían parte de la Unión Soviética, que han querido vincularse con la Unión Europea, la Unión Europea ha sido muy celosa todavía de aceptarlos. ¿Por qué? Porque justamente todavía cargan con ese estigma de haber sido países que se encontraban bajo el dominio, bajo la influencia directa de la Unión Soviética. La situación con Cuba, el embargo económico que todavía existe con Cuba, es el resultado de la Guerra Fría. Bueno, profe, muchísimas gracias y esto ha sido todo por hoy. Con muchísimo gusto. Pablo, ¿me podrías decir por favor para ti qué es la Guerra Fría y qué consecuencias tiene en la actualidad? ¿Estás seguro que el libre albedrío existe? Pablo, ¿me podrías decir por favor qué es la Guerra Fría y qué consecuencias tiene en la actualidad? La Guerra Fría es una lucha entre naciones o países que nunca llega a verse un contacto físico, pues nunca llega a verse
Yo la acuerdo la palabra. No, esto sí es mucho. Enfrentamientos armados. Esto sí es mucho lo idiota. Negro marico. No le digo negro marico al que estaría haciendo lo mismo. No, ya, vuelvo a darle. No, eso queda. Hágale pues, Pablo, termine. Diana, no, es de Ana. Ana, Ana. Eso también me da nota a mí.